La mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el tipo de división del núcleo celular en la que se conserva intacta la información genética contenida en los cromosomas, que pasa de esta manera sin modificar a las dos células hijas resultantes. La mitosis es igualmente un verdadero proceso de multiplicación celular que participa en el desarrollo, el crecimiento y la regeneración del organismo. Este proceso tiene lugar por medio de una serie de operaciones sucesivas que se desarrollan de una manera continua, pero para facilitar su estudio han sido separadas en varias etapas. Sus fases. Tenemos la profase, la metafase y la telofase. La profase. La cromatina se condensa para formar los cromosomas y los dos centriolos migran a polos opuestos, organizando un sistema de microtúbulos. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y cada uno están unidos por su centrómero, una fibra hueso de mitótico. El telofase. El hueso mitótico se desorganiza alrededor de cada grupo cromosómico. Se organiza una envoltura nuclear a partir del retículo endoplasmático y de envoltura original. Los cromosomas se dispersan y retoman el aspecto de cromatina que tenían antes de iniciarse la división. Los núcleos reaparecen. Ese video fue grabado por Yeyesariana Rivera Torreclosa. Importancia de la mitosis. La importancia de la mitosis radica en su condición de reproducción celular por excelencia, característica de la inmensa mayoría de las formas de vida que actualmente poblan la Tierra. Este punto es fundamental recordar que el material genético de las células puede organizarse en dos modos distintos. Por un lado, los organismos procariontes se caracterizan por un cromosoma único que no presenta envoltura en un núcleo. Estas células, bacterias, algunas algas primitivas, se dividen por simple fisión. En cambio, los organismos eucariontes vegetales, incluidas las demás algas, hongos, protistas y animales, conservan el material genético de sus células en una estructura subcelular, denominada núcleo. En el interior nuclear el ADN se encuentra ordenado y empaquetado en un número de par de cromosomas. Durante la mitosis, el material genético contenido en el núcleo se ordena de modo tal que cada de los cromosomas es copiado por enzimas específicas, para repartirse en partes iguales en cada una de las células hijas que surgirán en este proceso. Por lo tanto, la mitosis consiste en un mecanismo reproductivo durante el cual la totalidad del ADN de una célula eucarionte es copiado a sí mismo para dar lugar a nuevos elementos celulares. Buenos días, mi nombre es Daniela Horta, estudiante de odontología primer semestre. Hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que es la meiosis, algunas características fundamentales, función y entre otras. Empecemos con un concepto fundamental de lo que es la meiosis y sus referencias. La meiosis es el proceso por el cual se forman células a las que llamamos gametos, cuya característica fundamental de ellas es que poseen la mitad del ADN del resto de las células del individuo. Este ADN no es aleatorio, sino que simplemente es una dotación o juego cromosómico completo. Es decir, que cada gameto contiene un juego completo de genes localizados en cada juego cromosómico. La meiosis es la parte fundamental, central o el corazón de la reproducción sexual, ya que al parecer esta es una adquisición evolutivamente ventajosa que ha sido adoptada por la mayoría de las especies, tanto animales como vegetales. Este proceso implica con la combinación de dos genomas diferentes, con lo que termina a la formación de descendencia con una dote genética nueva, lo que a su vez implica el aumento de variabilidad.
Muy buenas, compañeros. Yo les voy a explicar todo lo que viene siendo el proceso de la división meiótica, es decir, de la división celular de la meiosis, la cual solo comprende a las células sexuales, como los espermatozoides y los óvulos. Entonces, primero que nada, esta comprende, al igual que la mitosis, 4 fases, en las que tenemos a la profase, la metafase, la anafase y telofase. Bueno, primero que todo, antes de que se den estas 4 fases, existe una fase de síntesis, que esta comprende la multiplicación de los cromosomas. En este caso, vamos a poner el ejemplo con solo dos cromosomas. Como bien sabemos, existe una parte materna y una parte paterna. En este caso vamos a coger dos cromosomas homólogos, que quiere decir paterno y materno, para poder explicar. Entonces, durante el proceso de síntesis se da una multiplicación de estos. Como vemos aquí, existen 2 cromosomas rojos. ¿Qué pasó? Que uno de ellos se multiplicó, el cromosoma materno, y pasó lo mismo con el cromosoma paterno. Se multiplicó y ahora existen dobles cromosomas. Bueno, entonces ahora sí vamos a la fase correspondiente a la meiosis. La primera fase es la profase, y como la meiosis comprende dos divisiones celulares, a la primera esta se le va a llamar profase 1, por tanto la segunda profase 2. Entonces, la profase 1 comprende varias subfases. La primera comprende al leptoneno, que como ya explicamos anteriormente, el material cromosómico se había multiplicado, se había dividido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos materiales cromosómicos se van a condensar, es decir, aquí tenemos los cromosomas anteriores en la fase de síntesis y estos se van a condensar en esta forma, en forma de X. Aquí tenemos los cromosomas maternos y los cromosomas paternos. Se van como a volver en una estructura más compacta de esta manera. Entonces, en la siguiente fase, que se llama cigoteno, estos cromosomas homólogos se van a juntar, van a estar bastante cerca para seguir a la siguiente fase, que es el paquiteno. ¿Qué sucede durante el paquiteno? Sucede que, como bien sabemos, no todos los humanos somos iguales. Todos tenemos características que nos diferencian uno a otro. Pero ¿cómo sucede esto? Esto es gracias a la variabilidad genética que se da gracias al paquiteno. ¿Qué hace el paquiteno? Los cromosomas que ya teníamos juntos es como si se abrazaran y estos van entre sí. Es por eso que vemos que, por ejemplo, el materno tiene partes rojas, parte del cromosoma materno y viceversa. Ya después, durante el diploteno y la diacenesis, ¿qué pasa? Que los cromosomas se van como a alejar un poco y va a desaparecer la envoltura nuclear que los protegía. Esto durante la profase 1. Bueno, entonces prosigamos con la metafase. En la metafase lo que sucede es que van los cromosomas a la línea media de la célula. Aparecen los centriolos y estos, como son los encargados de dirigir los microtúbulos, van a dirigirlos hacia los cromosomas. Y esto, a su vez, de unas estructuras que están en esto, denominadas cinetocoros, los van a jalar. Que esto es lo que ya se realiza en la anafase. La anafase básicamente es cuando ya los cromosomas van a cada extremo de la célula, jalados por los microtúbulos que dirigen los centriolos. Y ya cuando están en este punto se empieza a realizar la división celular hasta dar origen a 2 células, que ya esta es en la telofase. ¿Qué pasa en la telofase? Se dividen las células, desaparecen los microtúbulos, aparece otra vez el núcleo en las células, pero ¿qué pasa? Tenemos ya células haploides con 23 cromosomas. Lo que sucede es que son 23 pares gemelos, porque habíamos recordado que se había dividido la información. Entonces en teoría tenemos 23 pares, pero son 23 pares iguales, o sea, 23 pares gemelos iguales. Bueno, ahora vamos con la meiosis 2, ¿por qué es necesaria la meiosis 2? Como al final de la meiosis 1 terminamos con 2 células,
que en teoría tienen 23 pares, pero estos 23 pares están clonados, o sea, tienen una cromátida gemela. Entonces, vamos otra vez a dividir la información genética para que ahora sí tengamos células haploides verdaderas. Entonces, empecemos con la profase 2. En la profase 2, ¿qué es lo que sucede? Que desaparece el núcleo que había ganado al final de la telofase 1 de la primera división meiótica, y entonces se vuelven a condensar otra vez los cromosomas, si es que se habían descondensado antes, y migran otra vez aparecen los centriolos, y estos van a migrar hasta la línea media de la célula. En la metafase 2, lo que sucede es que los centriolos van a dirigir los microtúbulos a las estructuras que habíamos mencionado antes y los van a agarrar. Ya después, en la anafase, va a existir ahora sí la segunda división meiótica de los cromosomas. Y como en este caso teníamos dos cromosomas gemelos que en teoría tienen este tiene 23 pares, pero está uno al lado de otro, o sea, en teoría técnicamente serían 46. Van a dividir la información genética ahora sí a la mitad para que haya 23 y 23 cromosomas. Esto es en la anafase 2. Y por último, en la telofase ya se dividen las células, reaparece otra vez el núcleo, desaparecen los microtúbulos, y ahora sí tenemos dos células haploides verdaderas con 23 cromosomas. Entonces, ¿por qué es importante la meiosis en general? Es muy importante puesto que necesitamos que exista esta división del material genético. ¿Para qué? Porque como un ser humano tiene solo 46 cromosomas, necesitamos dividir esta información a la mitad, para que el padre aporte la mitad y la madre aporte la mitad y se junten en la fecundación y dar a un ser nuevo que pueda tener características nuevas. Por eso la meiosis es una de las fases que mencionamos, que era la de la variedad genética. Por eso es que no todos somos iguales, y por eso es que la meiosis es un proceso tan importante en la naturaleza. Corta.